Tlaxcala, ubicado en el corazón del altiplano mexicano, es el estado más pequeño del país, pero también es uno de los más ricos en historia y tradición. Tlaxcala conserva una identidad profundamente arraigada, visible en sus ferias, su gastronomía, sus artesanías y sus leyendas. Entre volcanes, campos de maguey y antiguas zonas arqueológicas, este territorio guarda una memoria que se resiste al olvido. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Hubo un tiempo, hace un par de años, en el que yo iba relativamente seguido a Tlaxcala, específicamente a San Pablo del Monte, un lugar pegadito a la ciudad de Puebla, y muy cerca de ahí se encontraba, o más bien se encuentra, un impresionante volcán conocido como la Malinche. Ese volcán ha sido de suma importancia desde la época prehispánica. Los antiguos tlaxcaltecas lo llamaban Matlalcueye, lo que significa dueña de la falda verde o simplemente la de la falda verde, debido a la abundante vegetación que crece a sus orillas y sobre él. Además, Matlalcueye, según los mitos, era una deidad relacionada con el agua y vinculada con el dios Tlaloc, pues fue su segunda esposa. Ahora bien, ¿por qué en la actualidad conocemos a ese volcán como la Malinche y no lo llamamos con su nombre original? Bueno, esto tiene que ver con la figura histórica de, justamente, la Malinche, Malintzin o Doña Marina, una mujer indígena que ha sido erróneamente llamada traidora a lo largo de la historia y que fungió como pieza clave para concretar la alianza entre Hernán Cortés y los tlaxcaltecas, ya que tuvo el papel de intérprete entre los nativos y los extranjeros. De acuerdo con la leyenda, tiempo después de la conquista de México Tenochtitlan, la Malinche, desposada con Hernán Cortés, murió, y un grupo de indígenas quiso recuperar su cuerpo. Entonces asaltaron un campamento español y se lo robaron. Huyeron con sus restos y se fueron escondiendo en distintos sitios para evitar ser capturados, pues las tropas de Cortés los perseguían. De este modo llegaron a Tlaxcala, y estando ahí y viendo el legendario volcán, creyeron que sería buena idea depositar en él a la difunta Malintzin, y así lo hicieron. La dejaron en una cueva del volcán y al salir cubrieron la entrada con grandes y pesadas rocas, para que nadie pudiera ingresar. Con el paso del tiempo, los indígenas se percataron de que la forma del volcán estaba cambiando. Cuando lo veían desde lejos, notaban que ya no era como antes, y más bien lucía como una figura femenina recostada. Era muy similar a la silueta de aquella mujer que había sido sepultada ahí. Es por eso que comenzó a ser llamada como ella, como la Malinche, y ese nombre comenzó a ser más popular que aquel que en un inicio le dieron los tlaxcaltecas. En la actualidad, el volcán de la Malinche aún está rodeado de misticismo. Hay quienes dicen que en sus alrededores se escucha el triste lamento de una mujer, quizá de la propia Malintzin. Y también, cada año se hace una especie de ritual nacido a través del sincretismo religioso, pues cada 24 de junio, es decir, cada día de San Juan, se hacen procesiones alrededor de las milpas y campos de cultivo de la región para pedir que haya agua necesaria durante toda la temporada. Y es que, a pesar de que sea un día dedicado a un santo católico, debemos recordar que el volcán originalmente representaba
Amatlalcueye. También, entre mayo y junio, el día de la Santísima Trinidad, se hacen misas en las poblaciones aledañas al volcán, como en la ya mencionada San Pablo del Monte o en San Francisco Papalotla, donde se hace algo similar, pero hasta se complementa con una feria. Y en Santa María Axotla del Monte, ese mismo día se considera también el Día de la Tierra, y debido a eso se acostumbra, además de celebrar la misa, colocar montículos de tierra con flores en las entradas de las viviendas. Una tradición por demás curiosa e interesante. En fin, si quieren conocer un poco más de la historia de la Malinche, no del volcán, sino de la mujer, les recomiendo una novela histórica llamada Soy Malintzin, del extraordinario escritor mexicano Pedro J. Fernández. Retomando lo que les mencionaba al inicio respecto al hecho de que yo fui en varias ocasiones a Tlaxcala, como siempre hago cuando voy a algún lugar, allá le preguntaba a las personas locales acerca de las leyendas que se contaban, y siempre me terminaban mencionando a las brujas. Resulta que en gran parte del territorio de Tlaxcala se habla sobre estos seres. Existen leyendas de brujas en Santa Úrsula, en Zompantepec, en Apizaco, en San Francisco Atexcatzinco, etc. Sin embargo, yo les voy a contar algo que leí en una investigación llamada La muerte violenta de los niños por las brujas en Tlaxcala, escrito por Osvaldo Romero y Alesa Pech, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En ella entrevistaron a varias personas, entre las cuales está Martín, un campesino de la comunidad de San José Xicoténcatl, quien recuerda la aparición de brujas cuando era niño. Él relata que en su infancia, por allá de la década de los 60 del siglo pasado, vivía junto a su familia en una casa sumamente humilde, con techo de zacate y construida con tablas, por lo que no estaba completamente cerrada. Por la mañana, la luz del sol se filtraba por las rendijas, y en la noche, el frío hacía lo propio. Así que tenían que tapar la casa con cobijas para poder dormir. Cuenta también que a las 7 de la noche, los adultos metían a la casa a los niños y ya no los dejaban salir, advirtiéndoles que las brujas estaban cerca. Aunque comenta que las brujas más bien llegaban a eso de las 11 de la noche y rondaban entre las casas de la comunidad buscando a sus víctimas por varias horas, y no se iban sino hasta las 3 de la mañana. Cuando lograban entrar a alguna vivienda y en ella había niños, se daban un festín. Se alimentaban de ellos chupándoles la sangre. Los mordían en el cuello y les succionaban todo el líquido vital. Martín narra que las brujas agarraban a los pequeños y se los llevaban. Luego se paraban sobre las ramas de los árboles y ahí les chupaban la sangre. Al otro día encontraban los cuerpecitos sin vida y con horror veían que se habían puesto negros. En una ocasión, Martín estaba dentro de la casa, durmiendo ya en la noche, cuando escuchó un revuelo que lo despertó a él y a toda su familia. Una bruja había entrado a la casa, pero la bruja no contaba con que ahí estaba una totola con sus totolitos, es decir, una guajolota, y ella le hizo frente a la bruja. Ambas se pelearon. Incluso la bruja se convirtió en totola también para poder luchar de mejor manera, pero aún así perdió la batalla y tuvo que huir. Por último, el campesino dice que igual por las noches, a veces era posible ver extrañas luces que subían y bajaban,
o que se internaban entre las plantas y los árboles cercanos a esa localidad rural, pero que con el paso del tiempo y conforme él fue creciendo, dejó de escuchar estas cosas relacionadas con las brujas. Ahora bien, debido a este comportamiento de las brujas tlaxcaltecas que chupan la sangre a través de mordidas en el cuello, es que también son conocidas como tlahuelpuchis y se les ha llegado a considerar vampiros mexicanos. Pero si quieren saber un poco más de eso, les recomiendo que escuchen el episodio 28 de la primera temporada de este podcast, llamado Vampiros en México, porque en él hablo más a fondo sobre el concepto de las tlahuelpuchis. Dejamos un poco de lado el tema 100% sobrenatural y llegamos a Huamantla, específicamente a la intersección de la calle Allende Norte con Galeana Oriente, o como es conocida por los locales, la esquina de la Calavera. Y a continuación, sabrán por qué tiene ese nombre tan particular. A principios del siglo pasado, ahí en Huamantla, vivió una bella joven llamada Julia. Pertenecía a una familia adinerada de la región. Pero como pasa y ha pasado en muchas leyendas que he contado en esta temporada, en contra de la voluntad de sus padres, la joven se enamoró de Pedro, un muchacho que, por el contrario, provenía de una familia bastante humilde. Los familiares de Julia trataban a toda costa de que ella saliera con otro hombre, con algún galante caballero de su mismo estrato social. Pero nada funcionaba. La chica ignoraba a cualquier otro pretendiente y seguía manteniendo su amorío con Pedro. Como ambos sabían que esto era algo prohibido, por así decirlo, siempre se quedaban de ver en la esquina de Allende con Galeana, hasta que los padres de Julia descubrieron que ese era su punto de encuentro. Entonces, una noche, mandaron a sus otros hijos, a los hermanos de Julia, a ese punto exacto, antes de que ella lo hiciera. Y ahí estaba Pedro esperando. Se acercaron a él y a sangre fría lo atacaron y acabaron con su vida. Cuando Julia llegó, descubrió con angustia que su amado estaba tirado en la acera. Corrió hacia él, lo abrazó y no se despegó de su cuerpo en toda la noche. Sus padres, al notar la ausencia de la joven, salieron a buscarla por la mañana y la encontraron de esa forma, aferrada al cadáver de su amor. Tanto así que les costó muchísimo despegarla de él y llevársela a casa. Tras esto, los asesinos huyeron de la localidad y a los pocos días, Pedro fue sepultado en el cementerio de El Calvario y Julia cayó en una profunda depresión. Comía muy poco, se la pasaba todo el día llorando y no hablaba con nadie. Su deterioro físico fue tanto que mucha gente de la época decía que parecía una calavera. Eso sí, había algo que nunca dejaba de hacer. Cada noche salía de casa e iba a la esquina de Allende y Galeana para dejar flores a modo de ofrenda a Pedro. Así que todas las mañanas los vecinos de Huamantla podían ver siempre flores frescas en ese lugar. Así, hasta que una de esas mañanas, lo que encontraron fue algo totalmente diferente y lamentable. Además de las flores, estaba tendida en el suelo Julia, ya sin vida, en el mismo sitio en el que habían matado a Pedro.
había muerto debido al agotamiento físico y a su infinita tristeza. Sus padres, profundamente arrepentidos de sus actos, mismos que habían conducido hacia aquel trágico final de la muchacha, decidieron enterrarla también en el cementerio del Calvario, justo a un lado del hombre al que amó tanto y tanto. Es por esta historia tan dramática de un amor mermado que a ese cruce de calles emplazado en pleno centro de Huamantla se le empezó a conocer popularmente como la esquina de la calavera. En la actualidad, en la esquina de la calavera hay una especie de mural en el que, precisamente, se puede observar a una serie de calaveras en un panteón, y el cual tiene una inscripción que reza: Un día, aquí estaremos todos. Ahora vamos a la localidad de Ocotlán, ubicada en el municipio de Tlaxcala, porque quiero comentar una leyenda religiosa por demás interesante, ya que en la basílica local se venera la imagen de Nuestra Señora de Ocotlán, una advocación mariana que se remonta al siglo XVI. De acuerdo con la leyenda, el 9 de febrero de 1541, un hombre llamado Juan Diego Bernardino, originario de Siloxostla, iba de camino a recolectar agua de un río que se creía que tenía propiedades curativas, pues una epidemia azotaba a la región y su familia estaba bastante enferma. Estaba cruzando un bosque de ocotes cuando una misteriosa mujer se le apareció y le preguntó que a dónde se dirigía. Él le respondió que iba a buscar agua para tratar de aliviar a sus familiares, y ella le dijo que la acompañara, que le daría otra agua, un agua milagrosa, capaz de curar al instante, no solo a sus seres queridos, sino a todas las víctimas de la epidemia. Juan Diego confió en ella, y tras unos minutos de caminata llegaron hasta un pequeño manantial. El hombre llenó su cántaro y se dispuso a regresar a su pueblo. Pero antes, la mujer le mencionó que después de darle el agua a quien la necesitara, debía de ir con los monjes franciscanos a contarles lo sucedido, y que tenía que llevarlos hasta ese mismo lugar. Una vez ahí, debían cortar un árbol de ocote, y la encontrarían a ella. Así lo hizo. Al ver que en verdad esa agua era milagrosa, Juan Diego Bernardino llevó a los franciscanos al lugar indicado. Cortaron el árbol y efectivamente, dentro del tronco estaba la figura de la mismísima Virgen María. Sorprendidos, los religiosos se apresuraron a cargar la estatua para llevarla a la iglesia de San Lorenzo, sustituyendo a aquel santo como imagen principal. Cuenta también la leyenda que el sacristán de la iglesia quitó la imagen de la Virgen 3 veces, pero que, misteriosamente, siempre regresaba al altar mayor. Se cree que eran los ángeles quienes la regresaban ahí. Ya a finales del siglo XVII se ordenó la construcción de un templo dedicado a dicha advocación mariana, en el que se alojó la imagen de la Virgen que mide 1,5 metros de alto, y de la cual se cuentan algunas cosas extrañas, como que su rostro cambia de color, que a veces parece que está pálido y que a veces parece ruborizado, y que esto responde a ciertas etapas del calendario católico o a acontecimientos que se viven en la sociedad en ese momento. En 1954, el santuario de la Virgen fue elevado a Basílica Menor, y es que Nuestra Señora de Ocotlán
es de suma importancia para la gente creyente de Tlaxcala. De hecho, es la patrona del estado. Como pudieron notar, Tlaxcala, a pesar de ser un estado muy pequeño, y a pesar de que ha sido blanco de burlas por mucho tiempo en las que le llaman inexistente, es un territorio plagado de leyendas, algunas interesantes y vinculadas con la cultura prehispánica, y otras muy, pero que muy aterradoras. Si les gustó este episodio, compártanlo y sigan el podcast desde la plataforma que más les guste. Nosotros nos escuchamos el próximo domingo con más historias y leyendas de México. Hasta entonces.